A ver, déjenme les echo un cuento. De esos que se te pegan en el alma como el lodo a las llantas en tiempo de aguas. Hay noches en la carretera que son nomás para manejar, escuchar un buen corrido y pensar en la vida. Pero hay otras noches que te marcan a fierro caliente, que te recuerdan que el mundo es más grande y más oscuro de lo que uno ve desde la cabina del tráiler. Esta historia que les voy a contar, mis amigos, es de una de esas noches. Una que empezó con el cielo llorando a cántaros y terminó con un silencio que pesaba más que toda la carga que he jalado en 30 años de chamba. Así que súbanle al volumen, prepárense un cafecito de olla y pónganse cómodos, porque este viaje va a estar largo. La noche se había descolgado sobre la carretera como un telón negro y pesado, empapado en una lluvia que no daba tregua. Llevaba ya 6 horas manejando desde que salí de Mexicali, con el valiente, mi Kenworth del 98, rugiendo como un león viejo pero fiel. La carga eran toneladas de aguacate para el otro lado, para que los gringos hicieran su guacamole. Un jale sencillo, de rutina. La carretera, esa víbora de asfalto que se retuerce por el desierto de Sonora, era mi única compañera. Las gotas de agua se estrellaban contra el parabrisas con una furia que parecía personal, y los limpiaparabrisas, con su vaivén hipnótico, apenas si lograban abrirme un panorama de unos cuantos metros. Era una de esas noches en que la soledad se siente más densa, más real. A mis 62 años, uno ya ha hecho las paces con la soledad, o al menos eso creía yo. Me llamo Rigoberto, pero en el camino todos me conocen como el peregrino. Siempre he dicho que esta vida de trailero es una especie de peregrinación moderna, siempre en movimiento, siempre buscando llegar a un destino, aunque a veces se nos olvide cuál era el punto de partida. Mi mente vagaba entre los recuerdos de mi vieja, que en paz descanse, y la llamada que le tenía que hacer a mi hija en la mañana para su cumpleaños. Pensaba en el café amargo de la última parada y en el dolor sordo de mi espalda, un compañero de viaje casi tan constante como el valiente. Fue entonces cuando las luces de un parador de mala muerte perforaron la cortina de agua. El oasis caído. Se leía en un letrero de neón al que le fallaban 3 letras, dándole un aire todavía más patético. Normalmente no me detendría en un lugar así, de esos que huelen a desesperación y a comida rancia, pero la lluvia arreciaba, y mis ojos comenzaban a arder por el cansancio. No más por un café y para estirar las piernas, me dije, mientras maniobraba al gigante de metal para estacionarlo en el lodazal que hacía las veces de aparcamiento. El interior del local era justo como lo imaginaba. Unas cuantas mesas de formica descarapelada, un olor a grasa quemada y a cigarro viejo, y un silencio que solo rompía el zumbido de un refrigerador asmático y el golpeteo incesante de la lluvia en el techo de lámina. Detrás de la barra, una mujer con cara de pocos amigos me sirvió un café que sabía a tierra mojada. Le di un sorbo, haciendo una mueca. En una de las mesas del rincón, bajo la luz parpadeante de un foco solitario, estaba él. Era un muchacho. No tendría más de 25 años. Flaco, de piel morena curtida por un sol que no era de oficina, y con unos ojos grandes y oscuros que se movían con la rapidez de un animal asustado. Vestía unos jeans gastados, una chamarra delgadita que seguro no le cubría nada del frío, y tenía las manos entrelazadas sobre la mesa con una fuerza que le blanqueaba los nudillos. Me miró de reojo cuando entré, una mirada fugaz, casi un reflejo, y luego volvió a clavar la vista en su taza de café intacta. Había algo en él que me inquietó. No era la pobreza de su ropa ni la tensión de su cuerpo. Eso lo ve uno a diario en la carretera. Era otra cosa. Una especie de aura de peligro contenido. Una energía nerviosa que llenaba el espacio a su alrededor. Terminé mi café de un trago. Pagué y me dirigí a la puerta, ansioso por volver a la seguridad de mi cabina. El rugido del valiente era mi música. Y el camino. Mi hogar. Pero justo cuando mi mano tocó el picaporte, escuché su voz, delgada y un poco temblorosa. «Disculpe, señor». Me di la vuelta. Se había levantado y estaba a un par de pasos de mí. «No quiero molestarlo, pero... ¿usted va para el sur?» Asentí con la cabeza, sin muchas ganas de conversación. «Sí, voy hasta Guadalajara», respondí cortante. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza desesperada. «Por favor, señor, ¿no me podría dar un aventón? No más hasta Culiacán, si se puede. Se me descompuso el carro hace unos kilómetros y no tengo lana para el camión. Se lo juro que no le doy molestias». Mi primer instinto,
El instinto que te afilan 30 años de ver de todo en esta vida fue decirle que no. Hay reglas no escritas en la carretera, y una de las principales es no subir a desconocidos, menos en una noche como esa y en un lugar como ese. Mi viejo, que también fue trailero, siempre me lo decía. El diablo anda suelto, mijo, y a veces pide aventón. Pero entonces lo miré bien. Vi el miedo genuino en sus ojos, la forma en que su labio inferior temblaba ligeramente. Parecía más un coyote acorralado que un lobo al acecho, y sentí lástima. ¿Qué carajos? Tal vez era la edad, que te ablanda el corazón, o tal vez era la lluvia, que te hace sentir una extraña solidaridad con cualquier otro ser humano que esté a la intemperie. Súbete pues, le dije, casi arrepintiéndome al instante, pero te vas quietecito y sin hacer preguntas. La cabina es mi templo. Una sonrisa fugaz, la primera que le veía, cruzó su rostro. Gracias, patrón. De verdad. Dios se lo va a pagar. Que me lo pague con que dejes de decirme patrón, le contesté, tratando de sonar más rudo de lo que me sentía. Salimos del local y corrimos bajo el aguacero hasta el tráiler. El muchacho se trepó con una agilidad sorprendente. Yo subí más lento, mis rodillas quejándose a cada escalón. Me acomodé en mi asiento, ese trono de vinipiel gastado que se había amoldado a mi cuerpo a lo largo de los años, y metí la primera. El valiente se desperezó con un gruñido, y lentamente nos reincorporamos a la cinta negra de la carretera. La lluvia seguía cayendo, implacable, borrando las huellas de nuestra parada en el oasis caído, como si nunca hubiéramos estado allí. El viaje, que hasta ese momento había sido solitario y monótono, estaba a punto de tomar un desvío hacia la boca del infierno. Y yo, el peregrino, iba al volante, sin tener ni la más remota idea. El muchacho, que me dijo llamarse Flavio, se mantuvo en silencio durante la primera hora. Se lo agradecí. No hay nada peor que un pasajero parlanchín cuando necesitas toda tu concentración en el camino, y más con ese diluvio. El único sonido era el motor del valiente, el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas y el siseo de las llantas sobre el asfalto mojado. Yo me concentraba en las líneas amarillas que aparecían y desaparecían bajo los faros, una guía frágil en medio de la oscuridad. De vez en cuando, miraba de reojo a mi copiloto. Estaba tenso como una cuerda de guitarra. Miraba por la ventana hacia la nada negra, y de vez en cuando se mordía las uñas con una avidez que me ponía nervioso. Suspiraba profundo, como si cargara un peso enorme en sus pulmones. ¿Y a qué te dedicas, muchacho?, le pregunté finalmente, más para romper la tensión que por un interés real. El silencio se estaba volviendo pesado, incómodo. Él se sobresaltó, como si mi voz lo hubiera sacado de un trance. Pues, hago trabajitos, lo que caiga. Ya sabe, respondió evasivo. La cosa está dura. Ni me digas, repliqué. Esta vida cada vez alcanza para menos. Nomás nos suben la gasolina y los peajes, pero la paga sigue igual de jodida. Hablamos un poco de eso, de la crisis, del gobierno, de lo difícil que era ganarse el pan honradamente. Temas de cajón que sirven para medirle el agua a los camotes con un extraño. Noté que se relajaba un poco, o al menos fingía hacerlo. Incluso intentó una pequeña broma sobre el clima, pero sus ojos nunca perdieron esa chispa de pánico. Eran como los de un venado que escucha a los perros a lo lejos. Seguimos avanzando, devorando kilómetros de noche y lluvia. Pasamos el letrero que anunciaba la entrada a Sinaloa, la tierra del narco, de la banda y de los hombres bragados. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no era por el frío. La presencia de Flavio a mi lado empezaba a pesarme de una forma extraña. Era como llevar una bomba de tiempo en el asiento del copiloto. Me arrepentí profundamente de mi arranque de buen samaritano. Debería haberlo dejado en ese parador. Era su problema, no el mío. Pero ya era tarde. El tipo estaba ahí, a menos de 1 metro de mí, respirando el mismo aire viciado de mi cabina. Decidí poner algo de música para aligerar el ambiente. Sintonicé la radio en una estación que pasaba corridos viejos, de los buenos, Los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares, Chalino Sánchez. Música que cuenta historias de valientes y de traidores, de amores y de muertes. Contrabando y traición, empezó a sonar. La historia de Camelia la Tejana. Flavio tarareaba la canción en voz baja. Lo miré de reojo. Una sonrisa extraña, torcida, se dibujaba en su cara. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, como si la historia de traición y muerte le resultara familiar. Se me heló la sangre.
Apagué la radio de un manotazo. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de algo siniestro. La lluvia, que hasta entonces había sido un simple fenómeno meteorológico, ahora me parecía un presagio, un llanto del cielo por lo que estaba por venir. «Está cabrona la lluvia, ¿no?», dijo Flavio de repente, con la voz más rasposa. «Parece que el cielo se está cayendo a pedazos». «Así es el tiempo por acá», contesté, tratando de mantener la voz firme. «A veces se suelta con todo». Él asintió lentamente, sin apartar la vista del parabrisas. El reflejo de las luces del tablero iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras extrañas en sus facciones. Parecía una máscara. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. El vaivén de los limpiaparabrisas marcaba el tiempo, segundo a segundo, en una tortura lenta. Podía sentir su nerviosismo irradiando hacia mí, contagiándome. Mis manos sudaban sobre el volante. Quería que se bajara ya. Quería estar solo de nuevo en mi santuario rodante. Entonces, giró la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos oscuros ya no tenían miedo, sino una especie de resignación fría, aterradora. Abrió la boca, y las palabras que salieron de ella se clavaron en mi cerebro como cuchillos de hielo, cambiando mi vida para siempre. Llovía, sí, llovía a cántaros cuando él me dijo, con una calma que helaba los huesos, mirándome directo a los ojos: «Ella sigue en la cajuela, pero ya no grita». El mundo se detuvo. El rugido del valiente, la lluvia, los limpiaparabrisas, todo se desvaneció en un zumbido sordo dentro de mi cabeza. Lo único que existía en ese universo suspendido eran sus palabras, flotando en el aire denso de la cabina, venenosas, irrevocables. «Ella sigue en la cajuela, pero ya no grita». ¿La cajuela? Mi tráiler no tiene cajuela. Tiene una caja enorme, sellada, llena de aguacates. ¿O se refería a la cajuela de su carro descompuesto, ese que supuestamente había dejado atrás? Mi mente, aturdida, trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar la información, de encontrar una explicación lógica, una salida de emergencia a esa pesadilla. Miré sus ojos. La resignación fría seguía ahí, pero ahora había algo más, una especie de desafío, como si me hubiera pasado una estafeta, una papa caliente y sangrienta. Ahora el problema también era mío. El corazón me empezó a latir con una fuerza descomunal, un tambor de guerra contra mis costillas. Un sudor frío me empapó la nuca y la frente. Mis manos, que segundos antes sudaban, ahora estaban heladas y rígidas sobre el volante. Por un instante, una imagen fugaz y terrible cruzó mi mente. Frenar de golpe, abrir la puerta y lanzarlo a la carretera en medio de la noche. Acabar con el problema de raíz. Pero no soy un asesino. Soy Rigoberto, el peregrino, un viejo trailero que solo quería llegar a Guadalajara. ¿De qué chingados estás hablando, muchacho?, logré articular, y mi voz sonó extraña, lejana, como si fuera de otra persona. Él no parpadeó. «Usted me preguntó a qué me dedicaba», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. A veces hago entregas, paquetes especiales». La palabra paquetes salió de su boca con un matiz que me revolvió el estómago. Entendí perfectamente que no se refería a cajas de cartón. El miedo inicial, ese que te paraliza, comenzó a transformarse en otra cosa. Una ira sorda, fría, que nacía desde lo más profundo de mi ser. La ira de un hombre de bien que se topa de frente con la maldad pura. Pero sabía, con la claridad que solo te dan los años y los peligros vividos, que no podía dejar que la ira me controlara. El miedo te paraliza, pero la ira te ciega, y en esa situación, yo necesitaba los ojos más abiertos que nunca. Estaba atrapado en una caja de metal de 3 metros de ancho, a 100 kilómetros por hora, en medio de una tormenta, con un monstruo sentado a mi lado. Mi cabina, mi santuario, se había convertido en una jaula, y yo era el carcelero y el prisionero al mismo tiempo. Tenía que pensar, tenía que usar la cabeza. Mi vida, y posiblemente la de ella, que ya no gritaba, dependía de lo que hiciera en los próximos minutos, en las próximas horas. Lo primero era mantener la calma, o al menos aparentarla. No podía demostrarle el pánico que sentía. Tenía que convertirme en el mejor actor de mi vida. Asentí lentamente, como si estuviera procesando una información de negocios, un detalle más del flete. «Ah, ya. Entiendo», dije.
Y me sorprendió lo normal que sonó mi voz. Son jales delicados. Esos. Pagan bien, me imagino. Flavio pareció satisfecho con mi reacción. Quizás esperaba gritos. Un ataque de pánico. Mi aparente calma lo descolocó un poco. Pagan lo suficiente para salir de deudas, respondió, y en su voz se coló un dejo de amargura. A veces tienes que hacer cosas que no quieres para sobrevivir. La necesidad tiene cara de hereje. Recité el viejo dicho, y por primera vez en mi vida sentí el peso real de esas palabras. Empecé a manejar un poco más despacio, usando la lluvia como pretexto. Necesitaba tiempo. Necesitaba un plan. Analicé mis opciones. La primera, y la más obvia, era buscar a la primera patrulla de la Federal de Caminos que viera y pararme. Pero, ¿dónde? En esas carreteras, y a esas horas, podían pasar horas sin que vieras un alma. ¿Y si Flavio se daba cuenta de mis intenciones? ¿Qué haría? ¿Tenía un arma? No le había visto ninguna, pero eso no significaba nada. Podía tener una navaja, una pistola escondida en la chamarra. Un forcejeo en la cabina a esa velocidad sería un suicidio para los dos. Descarté esa opción, al menos por ahora. La segunda opción era seguirle el juego, ganar su confianza, o al menos su complacencia. Hacerle creer que yo era uno de los suyos, un viejo lobo de mar que las ha visto todas y no se asusta con nada. Tal vez así podría sacarle más información. ¿Dónde estaba esa cajuela? ¿Quién era ella? ¿Estaba seguro de que ya no gritaba? La sola idea me daba náuseas, pero tenía que saberlo. Tenía que entender la situación completa para poder actuar. ¿Y el paquete viene contigo?, le pregunté, tratando de sonar casual como un colega curioso. Él negó con la cabeza. No, ¿qué va? Sería muy arriesgado. Venimos en 2 carros, yo voy adelante, de punta, nomás checando que el camino esté limpio. El paquete viene atrás, en la cajuela de un Tsuru blanco que maneja mi compa. Una ola de alivio mezclada con más terror me invadió. Alivio porque la víctima no estaba en mi tráiler. Terror porque ahora sabía que no era solo Flavio. Eran al menos 2. Y había un Tsuru blanco en alguna parte de esa carretera oscura y lluviosa, siguiéndonos. Mis ojos se clavaron en los espejos retrovisores, buscando desesperadamente entre la cortina de agua las luces de un Tsuru. Pero no veía nada más que la negrura infinita. Deben venir lejos para no levantar sospechas, añadió Flavio, como si me leyera el pensamiento. Entiendo la estrategia, dije, y mi cerebro trabajaba a una velocidad febril. Ahora tenía más piezas del rompecabezas, un Tsuru blanco, un cómplice y una víctima. Mi mente se aferró a una frase. Ella ya no grita. ¿Por qué lo dijo así? No dijo está muerta, dijo ya no grita. ¿Cabía la posibilidad de que solo estuviera inconsciente? ¿Drogada? ¿Desmayada por el pánico? Una pequeña, frágil y estúpida llama de esperanza se encendió en mi pecho. Y esa llama fue suficiente. En ese momento tomé una decisión. No iba a ser un testigo pasivo. No iba a entregar a este cabrón en Culiacán como si fuera un pasajero más y luego lavarme las manos. No, iba a hacer algo. No sabía qué, ni cómo, pero no me iba a quedar de brazos cruzados. Rigoberto el Peregrino no era un cobarde. Era un hombre de la carretera. Y en la carretera, a veces, hay que hacer justicia a uno mismo, porque la justicia oficial queda muy lejos. Miré el radio de Banda Civil, mi viejo y confiable Cobra, mi conexión con el mundo, con mi verdadera familia, la hermandad de los traileros. Y entonces un plan, vago y lleno de riesgos, comenzó a formarse en mi cabeza. Un plan que involucraba a más gente que a mí y a los demonios que llevaba en la cabina. Iba a necesitar ayuda. Iba a tener que usar el lenguaje secreto de la carretera, el código que solo nosotros entendemos. Iba a convertir al valiente y a su red de hermanos del asfalto en un arma. La partida de ajedrez había comenzado, y aunque mi oponente no lo sabía, yo estaba a punto de mover mi primera pieza. El destino de esa mujer desconocida, y el mío propio, se jugaban en esa carretera mojada, bajo un cielo que no paraba de llorar. Mi mente se convirtió en una central de operaciones. Mientras mis manos guiaban al valiente sobre el asfalto traicionero, cada rincón de mi cerebro estaba dedicado a una sola cosa: trazar una estrategia. La filosofía que me había guiado durante toda mi vida, esa que aprendí de mi padre y de los golpes del camino, resonaba ahora con una claridad brutal. Un hombre no es lo que dice, es lo que hace cuando nadie lo ve. Y ahora, aunque tenía al diablo de copiloto,
Sentía que el universo entero me estaba observando. Lo primero era la comunicación. El radio CB era mi única arma, mi única línea de vida. Pero no podía usarlo abiertamente. Flavio estaba ahí, a 1 metro de distancia, con sus oídos de animal asustado atentos a cualquier anomalía. Necesitaba una excusa para hablar, y necesitaba hacerlo en clave. La jerga de los traileros, ese dialecto lleno de metáforas y dobles sentidos que hemos desarrollado a lo largo de décadas, iba a ser mi salvación. Se está poniendo feo el camino, ¿verdad?, le dije a Flavio rompiendo el silencio. Con esta lluvia fácil se calienta un valero o se amuela el diferencial. Voy a tener que reportarme a la base, no sea que piensen que ya me quedé tirado. Flavio me miró con desconfianza. ¿La base?, preguntó. Sí, hombre. La empresa nos obliga a reportarnos cada ciertas horas. Es un protocolo de seguridad. Si no llamo, me mandan a buscar. Y eso sí que levanta polvo con los federales. No queremos eso, ¿verdad? Toqué la fibra correcta. La mención de los federales hizo que su rostro se tensara aún más. Asintió rápidamente. No, claro que no. Usted hable, nomás no diga nada raro. Descuida, muchacho. En este negocio la discreción es todo, le dije, y sentí el sabor amargo de la ironía en mi lengua. Tomé el micrófono del radio. Mi pulso se aceleró. Era el momento. Tenía que ser perfecto. Apreté el botón y lancé la llamada al éter, esperando que algún alma hermana estuviera escuchando en la misma frecuencia. Atención, atención a todas las unidades en la 5-7 del Pacífico, dije, usando el código numérico para nuestra frecuencia principal y la ubicación general. Habla el peregrino en el kilómetro 150, dirección sur. Alguien en sintonía que me copie. La estática fue la única respuesta durante unos segundos que parecieron una eternidad. Mi corazón se encogió. ¿Y si no había nadie cerca? ¿Y si estaba solo en esto? Aquí el cardenal. Te copio clarito, mi peregrino. Respondió una voz grave y familiar, atravesando la estática. Ando como a unos 20 kilómetros detrás de ti. ¿Qué se te ofrece, colega? ¿Todo en orden? Era Chuy, el cardenal Mendoza, un viejo amigo de Monterrey. Un hombre derecho de los que ya no hay. Llevábamos casi 30 años topándonos en las carreteras de todo México. Si había alguien en quien podía confiar ciegamente, era él. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi se me quiebra la voz. «Qué bueno escucharte, mi Chuy», respondí, esforzándome por mantener un tono casual. Flavio me observaba con atención. «Aquí nomás, reportando una pequeña falla mecánica. Traigo un ruido raro en el camarote, como un paquete que no venía en el manifiesto. ¿Me entiendes?» El silencio de Chuy duró un par de segundos. Estaba procesando mis palabras. Paquete que no venía en el manifiesto. En nuestro código, eso podía significar muchas cosas. Contrabando, un polizón, algo ilegal y peligroso. Era la señal de alerta máxima. «Te copio, peregrino», dijo Chuy, y su voz había perdido toda la ligereza anterior. Ahora era seria, profesional. Describe la naturaleza del paquete. Es un paquete, frágil, de manejo delicado, y viene con un mensajero bastante nervioso. El problema es que el mensajero me informa que hay otro vehículo de reparto más atrás, un cochecito blanco, que trae la parte más importante del envío. Una parte que, según me dicen, ya no hace ruido. Flavio se removió incómodo en su asiento. «¿Qué tanto le dices?», susurró. Le hice una seña con la mano para que se calmara. «Protocolo, muchacho, protocolo. Tengo que dar detalles para que sepan qué tipo de refacciones podrían necesitar». Volví al radio. «El punto es, cardenal, que este envío no me late. El mensajero quiere que lo deje en la entrada de Culiacán, pero yo creo que este paquete necesita una inspección oficial, si me entiendes. Necesito que me ayudes a montar una revisión de rutina antes de llegar a la ciudad. Revisión de rutina. Nuestro código para una intervención, para una trampa». Chuy entendió al instante. Sabía que le estaba pidiendo que reuniera a otros traileros, que organizara un bloqueo, una forma de detener al Tsuru Blanco y a mí sin levantar las sospechas de Flavio hasta el último momento. Copiado, peregrino. Entendido el procedimiento. A ver, según mis cálculos, en unos 40 kilómetros está la báscula de Costa Rica, la que siempre está cerrada. ¿Te parece un buen punto para la inspección? La báscula. Era perfecto. Una estación de pesaje abandonada al lado de la carretera. Un lugar amplio, con espacio para maniobrar varios tráileres y lo suficientemente aislado. Me parece un excelente punto, cardenal. Procederé a velocidad reducida para dar tiempo a que llegue el equipo de inspección.
Estimo llegar en unos 30, 40 minutos. Y cardenal, el cochecito blanco es la prioridad. Hay que asegurarlo a como dé lugar. No te preocupes, peregrino. Voy a llamar a un par de inspectores más que andan por la zona. Montaremos el operativo. Tú nomás mantén al mensajero tranquilo y cuídate mucho, carnal. Enterado, cardenal. Gracias. Peregrino. Corto y fuera. Colgué el micrófono en su base. Mis manos temblaban ligeramente, pero una nueva determinación me invadía. Ya no estaba solo. La hermandad del camino se había activado. Allá atrás, en la oscuridad y la lluvia, Chuy Mendoza y otros como él, hombres que ni siquiera conocía pero que compartían el mismo código de honor, estaban empezando a moverse. Eran los anticuerpos del sistema, la verdadera ley de la carretera. Todo en orden, le dije a Flavio, con una sonrisa que esperaba no se viera tan falsa como se sentía. Nomás me dijeron que le bajara a la velocidad para no forzar la máquina. Así que el viaje se va a hacer un poquito más largo. Él asintió, aunque sus ojos seguían clavados en mí, llenos de una sospecha que no se atrevía a expresar. El juego había subido de nivel. Ahora no solo era mi vida la que estaba en la cuerda floja, sino la de Chuy y los otros que venían en mi ayuda. Tenía que mantener a Flavio contenido, distraído, durante los próximos 40 kilómetros. 40 kilómetros que se sentían como la distancia entre la vida y la muerte. El valiente siguió su avance lento y pesado, como un animal herido que se arrastra hacia un lugar seguro, pero en realidad nos arrastrábamos hacia una confrontación, hacia la báscula de Costa Rica, donde la noche, la lluvia y el destino de varias personas iban a colisionar de forma violenta. Y en el silencio tenso de la cabina, una pregunta seguía taladrando mi mente. ¿Llegaríamos a tiempo para salvar a la mujer que ya no gritaba? El siguiente tramo del viaje fue una obra de teatro, una actuación magistral de normalidad en medio de una situación que era cualquier cosa menos normal. Tenía que mantener a Flavio ocupado, su mente lejos de la posibilidad de una trampa. Me convertí en el viejo trailero bonachón y parlanchín que nunca he sido. Le saqué plática de todo y de nada. Le pregunté por su familia, por su pueblo, por sus sueños. Al principio respondía con monosílabos, con la guardia en alto, pero poco a poco, quizás por el aburrimiento, o por la necesidad humana de conectar, aunque sea con tu carcelero, empezó a soltarse. Me contó que era de un ranchito en la sierra de Durango, que se había venido al norte buscando fortuna pero solo había encontrado deudas. Me habló de su madre enferma, de las medicinas caras, de la desesperación que te hace tomar caminos equivocados. Uno no nace malo, don Rigo, me dijo en un momento de sorprendente lucidez. A uno lo hacen. La necesidad, la gente culera que se aprovecha, te van empujando, hasta que caes al barranco. Mientras hablaba, yo lo escuchaba con una parte de mi mente, asintiendo, haciendo comentarios de comprensión. Así es la vida, mijo. A veces no te deja muchas opciones. Pero la otra parte, la parte más grande y más alerta de mi cerebro, estaba en otro lado. Estaba en mis espejos retrovisores, barriendo la negrura de la carretera en busca de cualquier señal. Estaba calculando la distancia, los minutos. Estaba rezando para que Chuy y los demás fueran rápidos y discretos. La tensión era casi insoportable. Cada luz de un coche que aparecía a lo lejos hacía que mi corazón diera un vuelco. ¿Sería el Suru blanco? ¿Se darían cuenta de que íbamos demasiado despacio? Sospecharían algo. Pero las luces siempre pertenecían a otros tráileres o a coches que nos rebasaban y se perdían en la lluvia, ajenos al drama que se vivía dentro de mi cabina. Le ofrecí a Flavio una de las tortas de jamón que mi hija me había preparado para el camino. Al principio se negó, pero la insistencia de su estómago fue más fuerte. Comió con la voracidad de quien no ha probado bocado en días. Mientras lo veía devorar la torta, por un segundo, vi al niño que fue. Al muchacho asustado de la sierra, perdido en un mundo demasiado cruel para él. Sentí una punzada de lástima. Pero entonces recordé sus palabras. Ella sigue en la cajuela, pero ya no grita. Y la lástima se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. No importaba cuán torcida hubiera sido su vida. Nada justificaba lo que había hecho. Para ganar más tiempo y hacer mi coartada de la falla mecánica más creíble, comencé a fingir problemas con el tráiler. Hacía que las velocidades rasparan un poco al entrar. Dejaba que el motor tosiera de vez en cuando, soltando el acelerador de golpe. Pinche carcacha, me quejaba en voz alta. Ya no aguanta nada.
A ver si llegamos a Culiacán para que la revise un mecánico. Flavio me miraba con una mezcla de fastidio y ansiedad. Apúrele, don Rigo, que mi compa se va a desesperar, decía. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Más vale lento pero seguro. No queremos quedarnos tirados aquí en medio de la nada. Eso sí sería un problema. ¿O quieres que los federales nos encuentren aquí parados con tu encargo tan cerquita? De nuevo, la amenaza velada de la ley lo calmó. Era mi única carta, y la estaba jugando hasta el cansaje. El letrero verde y blanco apareció finalmente a través del velo de lluvia. Báscula de pesaje, 5 kilómetros. Se me secó la boca. Era la señal. El escenario estaba a punto de montarse. Mi vista se agudizó, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la entrada de la rampa que llevaba a la báscula, unas luces intermitentes. No eran las torretas azules y rojas de la policía. Eran las luces de emergencia amarillas de 2 tráileres. Estaban estacionados de una forma extraña, uno bloqueando casi por completo la entrada y el otro en el acotamiento. Ah, chingá. Parece que hay problemas adelante, dije, fingiendo sorpresa. Flavio se enderezó de un salto y miró por el parabrisas. Su cuerpo se tensó por completo. ¿Qué es eso?, preguntó, y su voz era un susurro cargado de pánico. Parecen unos colegas que se quedaron parados. A lo mejor un accidente. Voy a bajar la velocidad, respondí, mientras mi corazón latía desbocado. Era la señal de Chuy. El operativo de inspección estaba en marcha. A medida que nos acercábamos, vi la escena con más claridad. Eran 2 tráileres imponentes, un Peterbilt rojo y un Freightliner azul. Las cabinas estaban oscuras. No se veía a nadie. Parecía una escena abandonada. Demasiado perfecta. Demasiado silenciosa. Justo cuando estábamos a unos 200 metros, las luces de un coche aparecieron detrás de nosotros, acercándose rápidamente. Miré por el retrovisor. Era un Tsuru. Y era blanco. Se me heló hasta el último hueso del cuerpo. Habían llegado. El cómplice. Y la víctima. El Tsuru se nos pegó detrás, impaciente. El conductor probablemente estaba confundido, preguntándose por qué nos deteníamos. Era el momento de la verdad. No había marcha atrás. Voy a ver qué pasa con estos compañeros, le dije a Flavio, y comencé a orillar al valiente lentamente hacia el acotamiento, justo detrás del Freightliner azul. Usted no se baje de aquí. No se mueva para nada, me ordenó Flavio, y por primera vez sacó la mano del bolsillo de su chamarra. En ella sostenía una navaja de muelle, de esas que brillan con luz propia. La hoja no era muy larga, pero en el espacio reducido de la cabina, era más que suficiente para degollar a un hombre. No te preocupes, muchacho. No voy a ningún lado, le dije, levantando las manos en un gesto de rendición. Pero mis ojos estaban fijos en el espejo lateral. El Tsuru blanco se había detenido detrás de nosotros. Su conductor, una silueta borrosa por la lluvia, no se bajaba. Estaba esperando. Todo estaba en un equilibrio precario, a punto de romperse. Entonces, como en una película de acción bien coreografiada, sucedió. Las luces de los 2 tráileres estacionados se encendieron de golpe, sus faros altos apuntando directamente a nosotros y al Tsuru, cegándonos, bañando la escena en una luz blanca y brutal. Al mismo tiempo, las puertas de ambas cabinas se abrieron y de ellas bajaron 4 hombres. No eran policías, eran traileros. Hombres grandes, corpulentos, con la cara curtida por 1000 carreteras. Uno de ellos era Chuy el Cardenal. En sus manos no llevaban armas de fuego, sino algo mucho más contundente y simbólico. Llaves de cruz, de esas que se usan para cambiar las llantas. Armas de trabajo convertidas en instrumentos de justicia. Flavio soltó un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y terror. Entendió la trampa. Entendió que el viejo trailero que le había dado un aventón lo había traicionado. Sus ojos desorbitados se clavaron en mí. «¡Hijo de tu puta madre! ¡Me vendiste!», gritó, y se abalanzó sobre mí con la navaja en la mano. Reaccioné por puro instinto. A pesar de mis años y mi espalda adolorida, la adrenalina me dio la fuerza de un hombre de 30. Metí el pie en el freno de golpe, haciendo que el tráiler se sacudiera violentamente. Flavio perdió el equilibrio y se estrelló contra el tablero. La navaja se le cayó de la mano y rodó por el suelo. No le di tiempo de recuperarla. Me lancé sobre él, usando todo mi peso para inmovilizarlo contra el asiento. Era flaco, pero tenía la fuerza de la desesperación. Forcejeamos en el espacio claustrofóbico de la cabina, un torbellino de brazos y piernas,
de gruñidos y maldiciones. Afuera, el espectáculo era aún más impresionante. Chuy y los otros 3 traileros rodearon el Tsuru blanco. El conductor, al verse atrapado y superado en número, intentó dar reversa, pero un tercer tráiler, que yo no había visto, le cerró el paso por detrás. Era una trampa perfecta, una jaula de acero de la que no había escapatoria. Dentro de mi cabina, la lucha era a muerte. Flavio logró zafarse y me conectó un puñetazo en la quijada que me hizo ver estrellas. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca, pero la ira, una ira justa y largamente contenida, me dio un segundo aire. Lo agarré de la chamarra y lo estrellé contra la ventana lateral. El cristal no se rompió, pero el golpe lo dejó aturdido. Aproveché ese segundo para abrir mi puerta de un empujón. La lluvia y el viento frío entraron con furia. «¡Ayúdenme, cabrones!», grité hacia afuera, mientras sostenía a Flavio por el cuello. 2 de los traileros, 2 moles de músculo y grasa, dejaron de prestarle atención al Tsuru y corrieron hacia mi cabina. Subieron de un salto, 1 por cada puerta. En menos de 5 segundos tenían a Flavio sometido, sus brazos torcidos a la espalda, su cara aplastada contra el tablero. La pelea había terminado. Me deslicé fuera de la cabina, temblando, con el cuerpo adolorido y el corazón a punto de salírseme del pecho. La lluvia me empapó al instante, pero se sentía bien, como un bautismo, como si estuviera limpiando la suciedad de la última hora. Chuy se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Lo logramos, peregrino. Lo logramos», dijo, con una sonrisa cansada. Pero yo no podía sonreír. Mi mirada estaba fija en el Tsuru blanco. 2 de los nuestros tenían al conductor, un tipo igual de flaco y asustado que Flavio, con la cara contra el cofre del coche. El trabajo estaba a medio hacer. «¿Y la muchacha?», le pregunté a Chuy, y mi voz era apenas un susurro. «¿La encontraron?». Chuy asintió, y su rostro se ensombreció. «Sí, está en la cajuela». Sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Caminé hacia la parte trasera del Tsuru, con las piernas temblorosas, como si estuviera caminando hacia mi propia sentencia. Uno de los tráileros, un hombretón con barba de leñador, ya había forzado la cerradura de la cajuela con una barreta. El sonido metálico de la tapa al abrirse resonó en la noche como el cerrojo de una tumba. Me asomé, con el miedo atenazándome la garganta, y allí estaba ella, una muchacha joven, de no más de 20 años. Estaba hecha un ovillo, vestida con unos pantalones de mezclilla y una blusa desgarrada. Tenía una mordaza en la boca, y las manos y los pies atados con cinchos de plástico. Estaba pálida, inmóvil, con los ojos cerrados. Por un instante eterno, creí que habíamos llegado tarde. Creí que la frase de Flavio, «ya no grita», era la confirmación de la tragedia. Pero entonces, bajo la luz cruda de los faros de mi valiente, vi algo, un movimiento casi imperceptible, el leve, milagroso, ascenso y descenso de su pecho. Estaba respirando, estaba viva. El alivio fue tan abrumador, tan poderoso, que mis rodillas cedieron y tuve que apoyarme en el coche para no caer. Un sollozo seco se escapó de mi pecho. Estaba viva. Habíamos llegado a tiempo. Chuy, a mi lado, sacó una navaja y con un cuidado infinito, cortó la mordaza y los cinchos que la ataban. La muchacha tosió, un sonido ronco y doloroso, y abrió los ojos lentamente. Estaban llenos de terror y confusión. Miró nuestras caras, las caras de 5 hombres gigantes, rudos, empapados por la lluvia, y el pánico volvió a su rostro. «Tranquila, mija, tranquila», le dije, con la voz más suave que pude encontrar. «Ya estás a salvo. Somos amigos. Se acabó la pesadilla». Ella me miró, sus ojos buscando en los míos alguna señal de verdad, y supongo que la encontró, porque dejó de temblar, y 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas pálidas. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de liberación. Afuera, en la carretera, la lluvia comenzaba a amainar, como si el cielo, después de haber llorado tanto, finalmente estuviera encontrando un poco de paz. La justicia, esa noche, no había llegado en una patrulla con sirenas. Había llegado en 3 tráileres, manejados por hombres comunes y corrientes que decidieron que había una línea que no se podía cruzar. La justicia, esa noche, olía a diésel, a llanta mojada y a café recalentado. Y para mí, nunca había olido mejor. El resto de la noche se desarrolló en una especie de neblina.
Mientras uno de los muchachos llamaba al 089, el número de denuncia anónima, para no meternos en problemas, nos dedicamos a atender a la muchacha. La sacamos de la cajuela con cuidado, la envolvimos en una cobija seca que Chuy guardaba en su camarote y la sentamos en la cabina del Peterbilt rojo, lejos de la vista de sus captores. Estaba en shock, apenas podía hablar, solo temblaba y lloraba en silencio. Le dimos un poco de agua. Le dijimos una y otra vez que todo iba a estar bien. El hombretón de la barba, que se llamaba Ismael, resultó tener una hija de la misma edad. La trataba con una delicadeza paternal que contrastaba brutalmente con su apariencia de gigante. Mientras tanto, a Flavio y a su compinche los teníamos bien amarrados con la misma clase de cinchos con los que habían atado a la muchacha. Una justicia poética y silenciosa. Los sentamos en el acotamiento, bajo la lluvia que ahora era solo una llovizna fina, para que pensaran bien en lo que habían hecho. No les tocamos un pelo más. No hacía falta. Su derrota era total. Su humillación, absoluta. Estaban rotos. Cuando llegó la primera patrulla de la Guardia Nacional, unos 20 minutos después, la escena que encontraron debió parecerles surrealista. 3 tráileres bloqueando el acceso a una báscula abandonada, un Tsuru abollado en medio, 2 tipos amarrados en el suelo y un grupo de camioneros tomando café alrededor de una fogata improvisada con un bote de basura. Al principio, los oficiales no entendían nada. Nos miraban con sospecha, con sus armas en la mano. Chuy, que tiene más labia que un político en campaña, se acercó a ellos con las manos en alto y les explicó la situación. Omitió, por supuesto, los detalles de nuestra comunicación por radio y la trampa coordinada. La versión oficial fue que yo, el peregrino, escuché gritos provenientes de la cajuela del Tsuru cuando éste me rebasó, que le cerré el paso con mi tráiler y que, casualmente, otros colegas que venían detrás se detuvieron a ayudar al ver el problema. Una historia simple, creíble y que nos mantenía a todos con el expediente limpio. Los federales se llevaron a Flavio y a su cómplice. Se llevaron el Tsuru, y una ambulancia, que llegó poco después, se llevó a la muchacha, cuyo nombre supimos después era Sofía. Antes de que se la llevaran, se acercó a mí. Ya estaba más tranquila. Me tomó la mano con sus 2 manos frías. «Gracias», me dijo, y sus ojos, aunque todavía asustados, tenían una luz de gratitud que valía más que toda la carga de aguacates que llevaba en mi caja. «No me salvaste la vida. Me la devolviste». No supe qué responder. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Vi cómo la ambulancia se alejaba, sus luces rojas perdiéndose en la distancia, y sentí que una parte de mí se iba con ella. Poco a poco, el circo se fue desmontando. Los federales terminaron su papeleo, nos agradecieron la colaboración ciudadana y se fueron. Mis hermanos traileros, mis inspectores, se despidieron con un apretón de manos y una palmada en la espalda. «Ahí estamos al pendiente, peregrino», me dijo Chuy. «Cualquier cosa, nomás echas un grito por el 57. «Gracias, cardenal. Les debo una grande a todos», respondí, y lo decía de corazón. Se subieron a sus monstruos de metal y, uno por uno, se fueron perdiendo en la carretera, hasta que me quedé solo de nuevo. Solo con mi valiente, con el olor a sangre seca en mi labio y con el eco de la noche en mi cabeza. El amanecer empezaba a despuntar por el este, tiñendo el cielo de tonos grises y anaranjados. La lluvia había cesado por completo. El aire estaba limpio, fresco, como si el mundo hubiera sido lavado. Me subí a mi cabina. El lugar donde había forcejeado a muerte con Flavio ahora estaba en silencio. Olía a miedo y a sudor, pero también, de alguna manera, a victoria. Arranqué el motor del Valiente y su rugido familiar fue como una caricia en el alma. Me incorporé a la carretera, que ahora brillaba bajo las primeras luces del día. El viaje a Guadalajara todavía era largo, pero ya no me sentía cansado. Me sentía extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que cargaba. Esa noche aprendí muchas cosas. Aprendí que el mal existe, sí, y que a veces se te sienta al lado y te pide un aventón. Pero también aprendí que la bondad existe, y que a veces viene en forma de hombres rudos en máquinas de 20 toneladas. Comunicándose en un lenguaje secreto para proteger a los suyos. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que se forja en el asfalto, en las noches solitarias y en los peligros compartidos. Y aprendí algo sobre mí mismo, que a mis 62 años,
Con mi espalda jodida y mi corazón remendado, todavía tengo la fuerza para pelear por lo que es correcto. Que el peregrino no es solo un apodo, es una misión. La de seguir avanzando, sí, pero también la de asegurarse de que en el camino los lobos no se coman a todas las ovejas. Llegué a Guadalajara 2 días después. Entregué mi carga de aguacates sin novedad. Le llamé a mi hija, la felicité por su cumpleaños y le conté que el viaje había estado tranquilo, como siempre. No hay necesidad de preocuparla. Pero cada vez que llueve, cada vez que manejo de noche y veo un parador solitario a la orilla del camino, recuerdo esa noche. Recuerdo la voz temblorosa de Flavio, la mirada de terror en los ojos de Sofía y la sensación de la mano de Chuy en mi hombro. Y me siento agradecido. Agradecido por estar vivo, por tener hermanos en la carretera y por haber tenido la oportunidad, al menos una vez en la vida, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y hacer lo correcto. Y bueno, esa es la historia que les quería contar, amigos. Una de tantas que guarda el corazón de un trailero. Gracias por quedarse a escuchar hasta el final. Me gustaría mucho saber qué les pareció, qué sintieron con este relato. Déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme si alguna vez han vivido algo que les haya cambiado la perspectiva de la vida. Y muy importante, díganme desde qué ciudad o desde qué país nos están escuchando. Me da una alegría enorme saber hasta dónde llegan estas historias del camino. En el próximo video, les mandaremos un saludo especial a algunos de ustedes. Cuídense mucho en esas carreteras, pórtense bien, y si ven a un colega en apuros, no duden en echarle la mano. Que nunca se nos olvide que en este oficio andamos solos, pero nunca estamos solos. Aquí el peregrino, deseándoles buena ruta y un cielo despejado. Cambio y fuera.